Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre un tema crucial para nuestro país, la informalidad y la corrupción. Perú, como muchos países en desarrollo, enfrenta estos problemas de manera persistente. La informalidad, es decir, la participación de actividades económicas no registradas oficialmente y que evaden regulaciones, está ampliamente extendida en nuestro país. Esto no solamente afecta nuestra economía y el mercado laboral, sino también tiene profundas implicaciones para la gobernabilidad y la integridad institucional. En el Perú, la economía informal representa una parte significativa del PBI y emplea a más del 70% de la fuerza laboral. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, las causas son variadas, de la burocracia excesiva hasta la rigidez del mercado laboral y la falta de acceso al financiamiento formal. Es entonces que en este entorno se crea un caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Las actividades informales, al no estar registradas, escapan al control de las autoridades, facilitando las prácticas corruptas. Las empresas y los trabajadores informales a menudo recurren a sobornos para evitar sanciones o continuar operando sin intervención estatal. Esto perpetúa un ciclo vicioso donde la corrupción se vuelve común para evadir responsabilidades fiscales y regulatorias. La informalidad también debilita instituciones. Las entidades encargadas de fiscalizar y hacer cumplir las leyes ven erosionada la confianza pública y disminuida su capacidad para combatir la corrupción de manera efectiva. Además, la informalidad está ligada a condiciones laborales precarias y de bajos ingresos, perpetuando la pobreza y la desigualdad. Entre las principales conductas identificadas en el contexto peruano, podemos identificar primero el nepotismo, asignación basada en vínculos familiares o personales. Son puestos y contratos que se otorgan según conexiones, más no méritos. Segundo punto está evasión de impuestos en la informalidad empresarial. Son operaciones fuera del marco legal, empresas que evaden responsabilidades fiscales y laborales. Como tercer punto está la falta de transparencia en los procesos de contratación pública. Son concursos amañados y sobrecostos, lo cual serían las adjudicaciones irregulares y costos inflados. Como segundo punto está las conductas que favorecen la informalidad en la corrupción. Primero está la evasión de impuestos e economía informal. La elusión de responsabilidades fiscales y laborales, empresas e individuos que operan ilegalmente. Luego sigue las prácticas clientistas y compra de influencias. El uso de recursos públicos para apoyo electoral. Recursos y cargos que se utilizan para consolidar redes de influencia. Como tercer punto está la corrupción en el sistema judicial y en las fuerzas del orden. Esto vendría siendo la manipulación de procesos judiciales, alteración de procesos y que son para beneficiar a ciertos individuos. Finalmente llegamos a las conductas problemáticas que han permitido que la informalidad se relacione con la corrupción. Primero está la falta de transparencia en la gestión pública. Es la opacidad de toma de decisiones y asignación de recursos. Son los procesos de recursos claros que facilitan la práctica de la corrupción. Segundo está la economía informal y la evasión de impuestos. Son ambiente propicio para la corrupción e informalidad que facilita la corrupción a través de la complicidad. Y como tercer punto está prácticas clientistas y compra de influencias. Son la distorsión de ejercicios democráticos y clientismo que se ve afectado por la democracia y perpetúa en redes del poder. La informalidad es un fenómeno económico y social que ocurre a través de actividades laborales y comerciales no reguladas por el Estado. Y es que la informalidad es muy común en el Perú y está estrechamente relacionada con la corrupción. Y es que a falta de regulaciones y supervisiones en el sector informal favorece las prácticas corruptas, ya que la falta de control y transparencia permite la propagación de actividades ilegales y la ilusión de obligaciones fiscales y laborales. Unos ejemplos de informalidad que afecta a la corrupción son los transportes públicos, y es que muchos de los transporteños de los vehículos no cuentan con los permisos o licencias adecuadas para ejercer el transporte, o muchas veces los transportes no tienen en condiciones ópticas para ejercer y ponen en riesgo la vida de las personas.
y muchas veces los dueños de los transportes le pagan a las autoridades para que no lleven a sus vehículos al depósito, o muchas veces los transportistas ilegales, cuando viene un control policial, llaman a los demás colegas informales y dicen: oye, hay un control policial por ahí, no pasen por ahí. Otro de los ejemplos serían los vendedores informales, ya que los vendedores informales ocupan los espacios públicos, y cuando viene la policía o los serenagos para llevarse su mercadería al depósito, estos vendedores le pagan para que no lleven y seguir incrementando la informalidad en el Perú. Ahora yo voy a hablar sobre los procesos de descentralización y su impacto en la sociedad y en el Estado. La relación entre la informalidad y la corrupción es compleja y multifacética. La informalidad, que se refiere a actividades económicas que no están reguladas ni registradas por el Estado, puede favorecer la corrupción por varias razones. La falta de la regulación en la economía informal, la ausencia de regulación y supervisión facilita la corrupción. Las transacciones y actividades no se documentan, lo que permite a los sectores evadir impuestos y regulaciones. El subdesarrollo institucional en muchos países con alta informalidad. Las instituciones son débiles y carecen de los recursos necesarios para combatir la corrupción. Esto crea un círculo vicioso donde la informalidad alimenta la corrupción y viceversa. Las economías paralelas. La existencia de economías paralelas no reguladas puede dar lugar a prácticas corruptas como el soborno para evitar sanciones o para obtener permisos y licencias. Y por último, la falta de transparencia. La informalidad carece de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, lo que dificulta la detección y el castigo de actos corruptos. La descentralización en el Perú ha sido un proceso continuo con objetos variados, incluyendo mejorar la gobernanza, promover el desarrollo regional y reducir las desigualdades. La descentralización implica transferir competencias, recursos y responsabilidades desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales. La participación ciudadana. La descentralización puede aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones locales. Las comunidades tienen la oportunidad de influir más directamente en las políticas que afectan en su vida diaria. Mejora de servicios públicos. Los gobiernos locales y regionales pueden responder mejor a las necesidades específicas de sus comunidades, mejorando la eficiencia y la calidad de servicios públicos como educación, salud e infraestructura. Las desigualdades regionales. Si bien la legislación tiene el potencial de reducir las desigualdades regionales, su éxito depende de la capacidad y recursos de los gobiernos locales. En regiones con menos capacidad institucional, y las desigualdades pueden persistir o incluso aumentar. Conclusión. La lucha contra la informalidad y la corrupción en el Perú requiere un enfoque integral que combine reformas institucionales con medidas socioeconómicas. La alta prevalencia de la informalidad, afectando al 70% de la fuerza laboral, limita el crecimiento económico formal y facilita la corrupción. Recomendaciones. Primero, promover la educación financiera. Esto ayuda a mejorar la comprensión financiera entre los ciudadanos y empresarios. Es fundamental para asegurar una gestión financiera responsable, reduciendo riesgos de endeudamiento excesivo y fomentar la inversión inteligente. Segundo, ofrecer programas de capacitación técnica y empresarial. Esto mejora las habilidades y la competitividad de los emprendedores y trabajadores informales. Es crucial para incrementar la productividad y la calidad de los productos y servicios ofrecidos. Tercero, simplificar los trámites de formalización de negocios. Esto es reducir la burocracia y simplificar los procesos de registro y pago de impuestos. Puede motivar a los negocios informales a formalizarse. La formalización facilita el acceso a créditos, mercados más amplios y protección legal, promoviendo un entorno empresarial más estable y transparente. Cuarto, crear programas de incentivos fiscales. Estos programas pueden actuar como un estímulo adicional para la formalización, ofreciendo beneficios como exenciones temporales de impuestos y acceso a créditos con tasas preferenciales. Esto puede atraer a más empresas al sector formal, fortaleciendo así la economía formal y la base impositiva del país. En conjunto, estas recomendaciones buscan mejorar las condiciones para que los emprendedores y trabajadores informales
puedan desarrollar sus negocios de manera más efectiva y sostenible, contribuyendo así el crecimiento económico y al bienestar general de la sociedad. Gracias.